hace apenas un mes me pasó algo que todavía me tiene con la piel de gallina. No es de esas anécdotas que se cuentan para pasar el rato. Lo que viví me hizo cuestionar mi memoria, mi cordura y hasta lo que creo de la realidad. Soy escritora, o al menos intento serlo desde que tengo memoria. Entre los libros que más me han marcado, hay uno que siempre consideré como una especie de guía silenciosa, On Writing, de Stephen King. Lo compré en la universidad, lo subrayé mentalmente más de una vez, pero jamás lo rayé físicamente. Está gastado, con las esquinas dobladas y el lomo vencido, pero siempre ha tenido un lugar fijo en mi librero, casi como un amuleto. Esa noche estaba texteando con una amiga sobre bloqueos creativos. Recordé una frase de King que me pareció perfecta para la conversación, pero no lograba dar con las palabras exactas. Así que fui a mi librero, busqué el libro y lo abrí justo en el capítulo donde sabía que estaría. Ahí estaba el párrafo. Lo leí, sonreí satisfecha y lo dejé abierto en la mesa de centro del salón mientras iba a la cocina por un vaso de agua. Estuve fuera, ¿qué? Minuto y medio, 2 a lo mucho. Cuando volví, el libro ya no estaba. Revisé la mesa, el piso, los sillones, hasta debajo de los cojines. Nada. Vivo sola, así que la idea de que alguien hubiera entrado era absurda. Me puse nerviosa, recorrí cada rincón de mi departamento, abrí cajones, revisé el baño, el closet. Nada. El libro simplemente había desaparecido. Frustrada, pensé que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decidí dar un paseo para despejar la cabeza. Caminé cerca de 1 hora, intentando convencerme de que lo encontraría más tarde en un lugar obvio, que todo había sido un despiste ridículo. Pero cuando abrí la puerta de vuelta, sentí un golpe seco en el estómago. El libro estaba ahí, perfectamente centrado en la mesa de centro, cerrado, no desordenado, no escondido, no tirado, colocado como si alguien lo hubiera dejado con toda intención. Me quedé quieta en la entrada, con el corazón desbocado. Después de unos segundos me obligué a acercarme. Lo abrí con manos temblorosas. El lomo cedió solo y el libro se abrió justo en la página que había estado leyendo antes de que desapareciera. Hasta ahí podía convencerme de que tal vez, de alguna forma, todo había sido casualidad. Pero entonces vi las letras. En el margen, con tinta azul, había una frase escrita. Ya lo sabes. La caligrafía se parecía tanto a la mía que por un momento dudé. Pero yo no escribo en mis libros, jamás, y menos con esa pluma. Me quedé mirando la página durante minutos, incapaz de moverme. Esa frase no era parte del libro, era un mensaje. ¿De quién? ¿De mí misma, en otro momento, en otro estado de conciencia? ¿De alguien más? Desde entonces no he podido dejar de pensar en lo que significa. Ya lo sabes. ¿Qué se supone que sé? ¿Qué mi mente juega conmigo? ¿Que no estoy sola en mi departamento aunque siempre lo esté? ¿Que hay respuestas a las que todavía no me atrevo a mirar de frente? Lo único claro es que, desde aquella noche, ese libro ya no es solo un manual sobre escritura, es un recordatorio inquietante de que tal vez la línea entre la imaginación y lo real es mucho más delgada de lo que creemos. Era 1980 y yo tenía poco más de 20 años. Esa época de mi vida era puro movimiento, trabajo a medias, amigos, carreteras y gasolina barata. Aquella noche íbamos rumbo al sur por la 101 en la costa central de California, a bordo de un Chevy Camaro del 68 que rugía como un animal hambriento. Yo iba de copiloto, con la ventana entreabierta y el aire salado del Pacífico golpeándome la cara. Eran cerca de las 9:30. El asfalto estaba casi vacío y mi amigo pisaba fuerte el acelerador. Íbamos a unas 80 millas por hora. Todo era normal hasta que, de repente, sentí el coche dar un ligero brinco, como si hubiéramos pasado sobre algo. Fue extraño, y levanté la vista justo a tiempo de ver algo que nunca he podido borrar de mi mente. En el haz de luz del faro derecho apareció la figura de un hombre, corriendo a toda velocidad de un extremo a otro de la autopista. Estaba demasiado cerca, demasiado tarde. No había forma de que pudiera cruzar sin ser atropellado. Lo vi claro, su silueta se iluminó un instante como si las luces lo atravesaran. Y literalmente eso ocurrió. El faro lo atravesó. No hubo impacto, no hubo golpe seco, no hubo nada. La figura siguió corriendo por una fracción de segundo y luego desapareció. El Camaro patinó descontrolado.
Sentí cómo las llantas chirriaban contra el asfalto, cómo el auto se deslizaba más de 100 pies de lado hasta que terminó girando y deteniéndose con los faros apuntando exactamente hacia la dirección de donde habíamos venido. Mis manos estaban aferradas al asiento y mi amigo respiraba agitado con los nudillos blancos sobre el volante. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Lo primero que pensé fue, acabamos de atropellar a alguien, pero no había cuerpo, no había nada. Reaccionamos. Dimos marcha atrás unos 70 pies, encendimos las luces altas y nos bajamos a revisar. Caminamos por la autopista, siguiendo las marcas de las llantas que aún estaban calientes sobre el pavimento. Había evidencia clara del derrape, las líneas torcidas y largas que dejaban ver lo cerca que habíamos estado de perder el control por completo. Pero no había rastros de impacto, ni sangre, ni ropa, ni siquiera un zapato olvidado. La carretera estaba limpia, como si nada hubiera pasado. Recorrimos el área con las linternas que traíamos en la guantera, mirando hacia la zanja, hacia los lados de la autopista. Nada, absolutamente nada. Finalmente regresamos al Camaro en un silencio cargado de tensión. Encendimos el motor y seguimos conduciendo. Ninguno de los dos habló de lo que vimos durante el resto del viaje. Era más fácil concentrarse en el rugido del motor que en la imagen que ambos compartíamos en la cabeza. Han pasado décadas y sigo sin explicación. Ese recuerdo nunca me ha abandonado. Un hombre corriendo en plena autopista, atravesado por los faros de un auto a toda velocidad y desapareciendo como si nunca hubiera existido. No sé si fue un fantasma, una alucinación compartida o una especie de eco de algo que ocurrió en ese mismo lugar años antes. Lo único que sé es que lo vi y que sigo sin poder darle sentido. Y cada vez que paso por esa parte de la 101 no puedo evitar mirar de reojo, esperando o temiendo volver a ver a esa figura cruzando la carretera. Siempre he sido una persona de costumbres. Vivo en un barrio bastante tranquilo, con negocios pequeños, de esos que uno termina visitando, seguido por pura comodidad. Una tarde cualquiera, hace ya un tiempo, decidí ir a un kiosco nuevo que habían abierto a pocas cuadras de mi casa. No era nada del otro mundo, un local chiquito en una esquina, con un timbre para avisar que uno quería comprar. Recuerdo perfectamente que esa tarde estaba apurada. Toqué el timbre y como no abrían enseguida, me acerqué a mirar por la ventanita lateral. Ahí fue cuando me quedé helada. Lo que vi no se parecía en nada al kiosco que esperaba. A través del vidrio se desplegaba un salón enorme, impecable, todo en blanco. El cielo raso, las paredes, incluso el piso parecían recién terminados. Había vitrinas de vidrio por todos lados, llenas de mercadería perfectamente ordenada, como un supermercado en miniatura, pero con un toque moderno y elegante. La iluminación era tan clara y uniforme que hasta parecía un espacio nuevo, de revista. Por un instante pensé que me había equivocado de puerta, que quizá estaba viendo el interior de otro lugar. Pero justo en ese momento, el timbre sonó del lado de adentro y la puerta se abrió. Me encontré frente a un kiosco diminuto, apenas de 3 por 3 metros. Las paredes estaban cargadas de estantes, sí, pero con lo justo. Golosinas, cigarrillos, algunas bebidas, nada más. El lugar era estrecho, casi claustrofóbico. Nada que ver con lo que había visto segundos antes por la ventana. Me quedé tan desconcertada que apenas compré lo que necesitaba y salí rápido. La imagen del salón blanco con vitrinas seguía en mi cabeza, como si lo hubiera soñado despierta. Le conté a un par de conocidos, pero me miraron raro, como si estuviera exagerando o hubiera confundido mis recuerdos. Pasaron los meses. Yo evité volver al kiosco un buen tiempo, hasta que una tarde, unos 6 meses después, volví a pasar por ahí. El local ya no era el cuartito reducido que conocía. Cuando abrí la puerta, casi se me paralizó el corazón. El negocio era exactamente como lo había visto aquella primera vez a través de la ventana. El mismo salón amplio, blanco, con vitrinas relucientes y todo lleno de productos. Era real. Lo que antes parecía un espejismo o una alucinación, estaba ahí, tangible, frente a mí. No supe qué decirle al dueño, ni tampoco quise sonar rara preguntándole cómo habían transformado un cuartito de 3 por 3 en aquel espacio tan amplio y luminoso. Solo compré algo, intentando actuar normal, mientras por dentro me invadía una mezcla de miedo y fascinación. Hasta el día de hoy sigo sin explicación. Fue una especie de adelanto, una visión de lo que vendría, o quizás un error en la realidad que me permitió ver el futuro por unos segundos.
No tengo respuestas. Solo sé que lo vi. Primero cuando no existía y después cuando ya estaba hecho realidad. Y cada vez que paso frente a ese kiosco, todavía siento un escalofrío. No importa cuántos años hayan pasado, nunca entendí qué fue lo que ocurrió aquella primera vez que miré por la ventana. En 2017 yo todavía estaba casado, aunque nuestra relación ya venía tambaleándose. Mi ex, nuestros hijos y yo vivíamos en la casa de sus padres. No fue una decisión improvisada. Lo habíamos hablado bastante y entre todos concluimos que les vendría bien tener manos jóvenes que ayudaran con el terreno, los gastos y las cosas de la vida diaria. Yo trabajaba como capataz en una mina de carbón cercana, un empleo duro, exigente y que me consumía muchas horas. Pero en ese momento era lo que mantenía a mi familia a flote. Era una vida rutinaria, despertarme a las 5 de la mañana, ponerme el uniforme lleno de polvo y grasa y pasar el día entero en la mina. Esa tarde, como cualquier otra, regresé a casa alrededor de las 5. El agua caliente no funcionaba en las duchas del trabajo, así que llegué con la ropa de faena puesta, cubierto de suciedad y con la cabeza densa por el cansancio. Apenas crucé la puerta, noté algo raro. Los chicos me miraban con una mezcla de sorpresa y confusión, como si no entendieran por qué estaba entrando de nuevo. Mi hijo mayor me preguntó medio en broma, medio en serio: ¿Otra vez vas a salir? ¿Por qué volviste del trabajo? Yo me reí pensando que se trataba de alguna ocurrencia suya y les aclaré que había estado afuera desde las 6 de la mañana. Pero en ese momento mi hija me cortó en seco. Me dijo que apenas una hora antes me habían visto entrar por la misma puerta, esta vez con ropa limpia, como si viniera de la calle, que me había hecho un sándwich en la cocina, me había despedido diciendo que los quería y que me iba al bar donde trabajaba su mamá para verla un rato. Me quedé mirándolos, tratando de medir si era un invento de niños o un malentendido, pero la forma en que se miraban entre ellos, repitiendo lo mismo una y otra vez, me inquietó. Traté de sacarme la idea de la cabeza, me duché, preparé un sándwich y antes de salir para ver a mi esposa en el bar, les dije que los quería. Al pasar por el garaje, le conté a mi suegro que saldría un rato, y ahí llegó el golpe que me paralizó. Me preguntó por qué no me había ido todavía. Yo pensé que era parte de la misma broma, así que empecé a reír, pero cuando vi la seriedad en su cara, me entró un frío en el pecho. Él también aseguraba que apenas hacía un rato me había visto con ropa de calle, paseándome por la casa, hablando con todos y preparándome algo de comer antes de salir por la puerta. Insistí, le juré que recién había regresado de trabajar, que no había estado ahí antes. Discutimos durante un buen rato, repitiéndonos las mismas cosas, como si estuviéramos atrapados en un loop absurdo. Mi suegro no cedía, los niños tampoco. Para ellos, yo había estado en la casa 2 veces, y para mí era imposible. Después de una hora de dar vueltas sin encontrar respuesta, todos nos rendimos. Lo llamaron algo raro y prefirieron dejarlo ahí, pero en mi cabeza el asunto no cerraba. Con una mezcla de nervios y resignación, finalmente salí rumbo al bar. Lo que pasó ahí me terminó de descolocar. Apenas crucé la puerta, mi esposa, todavía lo era en ese entonces, me miró con cara de sorpresa y me preguntó qué había olvidado. No entendí y le pedí que me explicara. Con tono incrédulo me dijo que yo había estado ahí hacía 5 minutos, que me había despedido de ella y que había dicho que volvía a la casa para encargarme de la cena de los niños y la tarea escolar. No supe qué responderle. Ella estaba convencida, los chicos estaban convencidos, mi suegro también, y yo sabía con absoluta certeza que había estado en la mina hasta las 5 de la tarde, que recién llegaba a casa y que no había manera de que existiera un yo extra caminando alrededor de mi familia. Nunca encontré una explicación. A veces me pregunto si fue un doppelganger, un aviso, una especie de mal presagio, porque lo que vino después en mi vida fue como un derrumbe en cadena. Divorcio, la pérdida de mi trabajo, problemas de salud, perder la casa. Todo lo malo que podía pasar, pasó. Como si aquel otro yo hubiera sido un anuncio silencioso de que mi mundo estaba por desmoronarse. Hasta hoy, cuando lo pienso, se me eriza la piel, y no puedo evitar preguntarme quién o qué fue el que compartió mi rostro y caminó entre mi familia ese día.
Todo pasó una noche de noviembre o diciembre, cuando mi hijo y yo íbamos rumbo a un evento en una palapa conocida, de esas donde suelen hacer bodas y fiestas grandes. Era un plan sencillo: llegar, estacionarnos y entrar. Nada fuera de lo normal. Yo conocía bien el área, así que manejaba tranquila, siguiendo las calles que me sabía casi de memoria. Pero al llegar al sitio donde se supone que estaba el lugar, todo estaba apagado. No había un solo carro estacionado, ni música, ni luces, nada. El camino estaba oscuro, completamente silencioso, y por un momento me dio la sensación de que habíamos entrado a un pueblo fantasma. Le dije a mi hijo: «Aquí no es». Él, con la seguridad que tienen los jóvenes, me respondió: «Sí, es aquí, mamá, no más que te pasaste de cuadra». Yo insistí en que no, que estaba en lo correcto, porque conocía cómo estaban distribuidas esas calles. Le explicó dónde quedaba cada cosa, pero él seguía convencido de que había que avanzar más abajo. Como no había nada que perder, le hice caso, pero el ambiente ya me tenía incómoda, demasiado vacío para ser una zona donde supuestamente había un evento grande. Al no encontrar nada, decidimos usar el celular para confirmar, y ahí fue donde comenzó lo verdaderamente raro. La aplicación de mapas se volvió completamente loca. Primero nos mandó hacia el otro extremo de la zona, como si el lugar no existiera donde siempre había estado. Pensé que era un error de señal, reinicié la app, pero volvió a hacer lo mismo. La reinicié varias veces más, y cada vez insistía en redireccionarnos lejos de ahí, como si no quisiera reconocer el punto correcto. Ya fastidiada y un poco nerviosa, decidí seguir una de las rutas que marcaba. Y lo que pasó después me dejó sin palabras. Nos llevó exactamente al mismo sitio donde ya habíamos estado minutos antes, ese que estaba vacío y en penumbras, solo que ahora era totalmente distinto. Había un montón de carros estacionados, luces iluminando todo, música a todo volumen y gente entrando y saliendo. Era efectivamente una boda. Me quedé helada, literalmente. Sentí como si el corazón me diera un vuelco. Miré a mi hijo y le dije casi en susurro: «Explícame esto, porque hace 15 minutos aquí no había nada». Él me miró con los ojos bien abiertos y contestó, serio: «Mamá, no me digas que te lo explique si estabas conmigo todo el tiempo. Entramos a otra realidad». Intenté bromear para restarle peso al asunto y le dije que tal vez habíamos viajado al pasado, a un momento en el que todavía no existía la palapa, pero la verdad es que ni yo me creí esa explicación. Lo que pasó fue demasiado claro. Habíamos estado en ese mismo lugar y no había nada, absolutamente nada. Y luego, como si hubiéramos cruzado una línea invisible, aparecieron las luces, los carros y la gente. Durante el resto de la noche no dejamos de darle vueltas. ¿Había sido un error de percepción? ¿Un truco de la mente? ¿O en serio nos metimos, aunque fuera por unos minutos, a un espacio-tiempo que no nos correspondía? Hasta hoy seguimos sin tener una respuesta lógica. Lo único que sé es que por un instante mi hijo y yo vimos un mundo donde esa palapa no existía todavía, como si nos hubiéramos colado en un pedazo distinto de la realidad. Y cada vez que paso por ese lugar, aún iluminado, con fiestas y música, no puedo evitar sentir un escalofrío, porque sé que ya lo vi vacío, sé que lo vi como si no existiera. Yo nunca le di demasiada importancia a mis sueños. Para mí eran solo eso, cosas raras que la mente inventa cuando dormimos. Pero lo que pasó aquella vez me hizo cuestionar absolutamente todo. Era una noche cualquiera, estaba durmiendo profundamente cuando comencé a soñar con mi hermano. En el sueño discutíamos por algo completamente estúpido, de esas peleas tontas que uno ni recuerda después. Pero en el sueño la rabia fue creciendo de una manera desproporcionada. Sentía que el enojo me dominaba, al punto de perder el control. Llegó un momento en que, completamente fuera de mí, lancé un puñetazo contra la pared de la cocina. Recuerdo el sonido del yeso quebrándose, el polvo en el aire y el dolor inmediato en los nudillos al cortarme con el reboque. Me desperté agitado, con el corazón latiendo fuerte y una sensación desagradable de que algo estaba mal. Lo primero que hice fue mirar mi mano. Para mi alivio, estaba intacta, sin cortes, sin sangre, nada. Traté de calmarme diciéndome que había sido solo un sueño demasiado vívido, pero cuando bajé a la cocina esa mañana me quedé helado. En la pared, justo donde lo había soñado, había un agujero. No era pequeño ni una grieta vieja, era exactamente el hueco que recordaba del sueño, como si lo hubiera hecho yo mismo. Todavía con el estómago revuelto, subí las escaleras y fui a despertar a mi hermano.
Él estaba medio dormido, de mal humor, pero cuando le pregunté si había tenido algún sueño extraño, se levantó de golpe. Me dijo que había tenido una pesadilla en la que discutía conmigo, que yo me ponía como loco y terminaba golpeando la pared de la cocina con tanta fuerza que me lastimaba feo la mano. En ese momento me quedé en silencio. Cuando le confesé que yo había soñado exactamente lo mismo, al principio pensó que le estaba jugando una broma. Se rió incómodo hasta que le pedí que bajara conmigo. Cuando le mostré el agujero en la cocina, se puso pálido. Nos quedamos mirando el hueco y luego mis manos, perfectas, sin rasguños. No tenía sentido. Era imposible golpear esa pared de yeso y madera sin dejarse los nudillos destrozados. Sin embargo, ahí estaba el agujero, como prueba física de algo que, en teoría, solo habíamos soñado. Cuando mis padres lo vieron, empezaron a interrogarnos a los dos. Querían saber quién había hecho semejante destrozo. Juro que intentamos explicarles, les contamos lo del sueño, lo del despertar, todo, pero obviamente no nos creyeron ni una palabra. Para ellos era más sencillo pensar que nos estábamos echando la culpa mutuamente y que no queríamos confesar. Al final, la historia terminó con ambos castigados, pero hasta el día de hoy, mi hermano y yo sabemos lo que vimos y lo que vivimos. No fue una coincidencia. Los dos soñamos lo mismo en el mismo momento y de alguna forma inexplicable, ese sueño dejó una huella real en la casa. ¿Quién golpeó realmente la pared? ¿Yo en un sueño que se volvió físico? ¿O fue una mezcla de nuestras dos conciencias proyectadas al mismo tiempo? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que cada vez que paso frente a ese agujero reparado me da un escalofrío, porque hay cosas que la lógica no puede explicar. Y esa noche, mi hermano y yo las vivimos en carne propia. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.